Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar del escándalo tremendo de aquella prueba privada durante la temporada que realizó el equipo Mercedes en la temporada 2013, en la cual probaron los neumáticos de 2013, pero también de 2014. Conforme vayan conociendo los detalles de esta historia, se van a quedar con el ojo cuadrado. Y es que imaginen ustedes que estamos en la temporada 2013. Mercedes comenzaba el año con severos problemas de degradación de sus neumáticos. Tenían problemas de una degradación, un sobrecalentamiento a sus neumáticos Pirelli tremendos. Si no reventaban, desgastaban el neumático de manera muy rápida. Todo esto llamó poderosamente la atención y cuando otros rivales a lo largo de la temporada tuvieron problemas similares, se detonó la bomba. Pirelli confesó que estaban trabajando, investigando fuertemente si era la construcción de sus neumáticos la que estaba mal, habían cambiado en años anteriores, habían cambiado de construcción, la manera en que construían el neumático en Pirelli. Pero en esa temporada 2013, bueno, pues se desató la polémica porque esta prueba secreta organizada en Barcelona por Pirelli con el equipo Mercedes, bueno, alimentó una cantidad de rumores tremenda y hasta la fecha se sigue hablando de esa prueba privada en donde pues la realidad demostró que Mercedes sacó gran ventaja de todo esto, porque Pirelli regresó en 2011 a la Fórmula 1 y desde entonces acumuló crítica tras crítica. Pirelli principalmente fue señalada porque fabricaba neumáticos que se degradaban muy rápido. Y bueno, se hablaba de que era para crear un espectáculo durante la propia carrera, durante todos los grandes premios, que hubiera más lucha, más emociones, más adelantamientos. Pero en 2012 tuvimos un inicio de temporada espectacular con 7 ganadores diferentes en los primeros 7 grandes premios. Pero ya se hablaba mucho de los neumáticos, siempre se terminaba hablando de los neumáticos. Eso llevó a Pirelli a revisar sus neumáticos de 2012, porque recuerden ustedes, hasta 2012 habían fabricado los neumáticos con capas de Kevlar y para 2013 fueron reemplazadas estas capas por un cinturón de acero. Cambiaron completamente la construcción del neumático. Esto fue debido a que Pirelli buscó construir neumáticos más agresivos y más blandos. Esto para obligar a los equipos a realizar más paradas. Pero el inicio de la temporada, a ver, fue muy bueno, 7 ganadores diferentes, había una gran emoción, una gran competitividad, etcétera. Pero Pirelli ya venía preocupada por la data que habían recogido en las pruebas de invierno y durante los primeros grandes premios. Esto, bueno, sobre todo después del Gran Premio de China, en donde utilizaron los neumáticos blandos por primera vez en la temporada y no hubo un solo piloto que lograse rodar más de 7 vueltas con ese compuesto. Eso claramente puso en graves problemas a Pirelli. Red Bull, por ejemplo, criticó muchísimo. Dietrich Mateschitz decía que todo el mundo sabía lo que estaba pasando, que porque en esta Fórmula 1 de 2013 pues no podían sacar ni lo mejor del coche ni de los pilotos porque se había convertido la Fórmula 1 en una competición de gestión de neumáticos. Hablaba de que las carreras reales tenían que ser muy diferentes porque ya no había una lucha real ni por la pole, ni en carrera, porque todo el mundo está conservando neumático, y que, bueno, decía el señor Dietrich que para aprovechar al máximo su auto, tendrían que parar 8 o 10 veces durante una misma carrera, dependiendo del circuito que se tratara.
Lotus, por ejemplo, refutaba todo esto porque decía, no, a ver, nuestro auto trata bien el neumático, pues porque diseñamos un auto que trata bien los neumáticos, nuestro auto pues tuvo cambios para esta temporada, una suspensión mucho más amable y eso nos ha beneficiado, pero es lo mismo para todos, decía Eric Boulier. Y decía, bueno, todo el mundo se quejan, pero no creo que Pirelli vaya a cambiar nada. Les pidieron que hicieran neumáticos que duraran 20 vueltas y lo hicieron, respondía el jefe de Lotus, Eric Boulier. Pero en las primeras carreras de la temporada tuvimos varias delaminaciones y pinchazos de esos neumáticos. Particularmente en Bahrein, Felipe Massa y Lewis Hamilton tuvieron estos problemas y Pirelli señalaba a Debris en la pista, no aceptaba que fueran sus neumáticos los que tenían problemas. Pero en el paddock ya se hablaba de que los neumáticos de esa temporada 2013 estaban muy al límite, que Pirelli había llevado neumáticos que estaban muy al límite y que estaba prácticamente al borde de tener problemas de seguridad. Ahí Pirelli siguió con sus investigaciones y públicamente siempre Pirelli salió a tranquilizar y a decir que no, pues que realmente los cambios en los neumáticos pues habían sido hechos con todas las pruebas pertinentes, que no tenían problemas, pero estaba bajo presión Pirelli para mejorar urgentemente esos neumáticos de 2013. Después de eso venía el Gran Premio de Mónaco. Y ahí en el Gran Premio de Mónaco, el día del Gran Premio de Mónaco, explotó la bomba. Se hizo público debido a una indiscreción de uno de los pilotos de Mercedes, que durante una reunión de la Asociación de los Pilotos de Gran Premio el día viernes, ahí se le salió comentar a uno de los dos pilotos de Mercedes, que hasta el día de hoy no han aclarado si fue Hamilton o Rosberg, mencionaban que Pirelli había organizado un test con el equipo alemán en Barcelona la semana siguiente al Gran Premio de España. Después se fueron conociendo los detalles de la prueba. A ver, esta prueba había sido inicialmente organizada para 2 días, pero según dijeron ellos, explicaron después, se había extendido a 3 pruebas debido a que había llegado la lluvia. Pirelli y Mercedes probaron entre el 15 y el 17 de mayo del 2013 en la pista de Barcelona. Pero aquí viene lo más escandaloso. Durante esta prueba, ambos pilotos de Mercedes condujeron su Mercedes W04, señores. Este que están viendo en pantalla. Los dos pilotos de Mercedes condujeron 3 días. 3 días de pruebas, 1,000 kilómetros de pruebas privadas, probando los neumáticos de ese mismo año y los neumáticos de 2014. Y como si esto no fuera suficiente, lo probaron con el auto de la temporada en curso. Esto, queridos amigos, es como si hoy tuviera 1,000 kilómetros de pruebas Ferrari, Red Bull o el mismo Mercedes probando no solo los neumáticos de esta temporada con el auto de esta temporada, sino los neumáticos de la siguiente temporada. Esto, entre más se fue conociendo los detalles de todo esto, el escándalo alcanzó dimensiones épicas. Mercedes después argumentaba que el equipo desconocía qué compuestos estaban probando porque no estaban marcados, que Pirelli no le compartía esa información y que la mayor parte de los kilómetros se habían centrado en los neumáticos del 2014, o sea, de la temporada siguiente. Pero después también reconocieron que habían trabajado en los neumáticos de 2013. Nico Rosberg y Lewis Hamilton rodaron con cascos totalmente negros para no ser reconocidos. Mucha gente dice, bueno, esta prueba secreta, entre comillas, de Mercedes, pues no fue tanto, porque antes, ahí mismo en este circuito en Barcelona, Ferrari también había probado con Pirelli, pero había una gran diferencia entre la prueba de Mercedes y la de Ferrari. Ferrari sí realizó esta prueba con un auto con 2 años de antigüedad, que era el auto de 2011.
Además, puso a un piloto de pruebas y no a ninguno de sus pilotos titulares. En aquel entonces, Pedro de la Rosa fue quien probó y recorrió 15 kilómetros en la Ferrari de 2011. Esto hizo que las diferencias fueran muy, muy grandes. Llegó el Gran Premio de Mónaco y ahí Mercedes no tuvo problemas de neumáticos y todo el mundo decía, bueno, no tuvieron problemas porque realmente Mónaco no es un circuito exigente en el tema neumáticos. Pero acabando el Gran Premio de Mónaco, Ferrari y Red Bull estaban furiosos y presentaron una queja entre los comisarios. Los comisarios realizaron 3 audiencias, escucharon a los equipos demandantes, escucharon al equipo Mercedes y después a Pirelli. Decían que escuchar a Pirelli había sido fundamental para comprender cómo habían sido los hechos, ¿no? Los equipos rivales, digamos que se habían amparado en la cláusula del reglamento de la FIA, donde el artículo 4.2 establece que el proveedor también podrá realizar sus propios ensayos de neumáticos. Cada competidor del campeonato del año anterior será invitado a realizar hasta 1,000 kilómetros de ensayos de desarrollo de neumáticos a petición del proveedor, sujeto en cada caso al acuerdo de la FIA. El problema es que el artículo 4.2 no se había respetado plenamente, porque en teoría Pirelli debería de haber invitado a otros competidores a participar en esa prueba, pero decidió no hacerlo ante la urgencia de la situación. Eso fue lo que dijo Pirelli. Y mencionaba Pirelli, mencionaba la FIA. Nos dijeron que si hubieran seguido el artículo 4.2 invitando a todos los competidores, no habrían podido realizar una prueba antes de septiembre. Esa fue la defensa de Pirelli. Mercedes, por ejemplo, también se defendió diciendo que fue Pirelli quien habían solicitado la prueba, quien había alquilado el circuito y quien había pagado todos los gastos ocasionados. Mercedes también argumentó que se había obtenido un acuerdo verbal, una autorización verbal de parte de Charlie Whiting, que en ese momento era el director de carreras de grandes premios para la FIA, pero que también era el responsable ante la FIA de muchas áreas más. Él fue el que autorizó esta prueba. Entonces, este acuerdo estaba sujeto a la condición de que Pirelli ofreciera a todos los competidores la oportunidad de realizar dicha prueba. Paul Hembery, el director de competición de Pirelli, le aseguró a Ross Brown, director de Mercedes, que Charlie Whiting, que el resto de rivales iba a recibir una prueba, ¿no? A ver, hubo una audiencia en la cual se presentaron las pruebas, las acusaciones, etcétera, 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 ¿no? Hubo un intercambio de argumentación, pero aquí lo que más extrañeza causó es, ¿por qué lo mantuvieron o intentaron mantener oculto esta prueba? ¿Por qué los pilotos rodaban con cascos negros para no ser identificados? ¿Por qué se probaron neumáticos con un auto de la temporada en curso? Todo olía muy mal, todo olía muy mal. Y el veredicto, después de escuchar todos los argumentos de parte y parte, bueno, pues el tribunal llegó a la conclusión de que la prueba no había sido organizada por Pirelli para darle una ventaja deportiva a Mercedes, sino que Pirelli y Mercedes habían actuado de buena fe y sobre todo que la FIA era muy consciente de la esencia de lo que Pirelli y Mercedes habían probado. Además, el tribunal indicó que las dos entidades habían buscado obtener la aprobación de la FIA y que tras la comunicación entre Charlie Whiting y Paul Hembery, en aquel entonces el encargado de Pirelli, bueno, que Mercedes no tenía motivos para creer que la aprobación no había sido dada. Después de esto, el tribunal recordó que la prueba en sí misma constituía una infracción del reglamento deportivo y recordó que el acuerdo condicional de Whiting para realizar esta prueba no podía por sí mismo autorizar la anulación del reglamento.
Entonces el tribunal señaló que en ningún momento Pirelli advirtió formalmente a los otros equipos o incluso que se había actuado sobre la garantía dada por Henbury a Whiting. Para el tribunal estaba claro que sin la intervención de los representantes de la FIA, Pirelli y Mercedes no habrían realizado la prueba. Por lo tanto, el tribunal consideró que Mercedes obtuvo una ventaja material y potencialmente injusta respecto a la competencia, porque además de correr, Pirelli compartió con la marca ciertos datos sensibles, aunque de utilidad limitada dado el desconocimiento de los neumáticos utilizados. Basándose en todos estos elementos, el veredicto fue, por tanto, amonestar a Mercedes y prohibirles participar en los test de jóvenes pilotos de 3 días en Silverstone, así como amonestar a Pirelli. En ese momento, el paddock concluía que el veredicto parecía indulgente para Mercedes. Ferrari estaba verdaderamente enojado y decía, es, por decirlo menos, desconcertante provocar que el culpable puede salirse con la suya tomando una ventaja deportiva injusta. No me digan que probar durante 3 días solo en el circuito de Cataluña es lo mismo que hacerlo con otros 9 equipos en Silverstone con una gran cantidad de jóvenes aspirantes corriendo en los diversos equipos. Dice, además, en una región donde el tiempo puede ser cambiante incluso en pleno verano. Y si este episodio hubiera tenido lugar después de la prueba de los jóvenes pilotos, ¿cuál habría sido la sanción para que organizaran una jornada hacia final del año? Decían. El asunto seguía muy complicado, mucha polémica por aquí y por allá. Pirelli, bueno, pues levantaba las manos, decía no, todo ha sido de buena fe. Mercedes lo mismo. Y bueno, a Mercedes se le prohibió participar en la prueba de jóvenes pilotos, en donde los equipos pudieron probar los neumáticos de 2014 por primera vez. Y esto fue a mitad de temporada. Pero en la siguiente temporada, en la siguiente carrera, Hamilton ganó en Hungría. Raro, ¿no? ¿Y qué creen? Mercedes no volvió a tener problemas de degradación de neumáticos después de la prueba que realizaron en Barcelona, de esta prueba privada. El cambio de neumáticos que ya venía preparando Pirelli debido a las pinchaduras de inicio de temporada se dio a la mitad de la campaña y esto le ayudó a Vettel y a Red Bull a remontar y pues terminar la temporada en lo más alto de los campeonatos. Recuerden ustedes que Red Bull y Vettel solo habían conseguido 3 victorias en las 8 primeras carreras y todo estaba por definirse. Red Bull había logrado 3 victorias y Sebastian Vettel 2. A partir del Gran Premio celebrado en el circuito de Nürburgring y en Silverstone, Vettel conseguiría 10 victorias en 11 grandes premios y en aquel momento consiguió su cuarto y último título mundial. Bueno, la realidad es que estas pruebas se dio en un contexto de alto riesgo para Pirelli, pero hoy día es una locura hablar de algo así. Imaginen ustedes que algo así sucediera en esta temporada. Pirelli, bueno, argumentó que pues era necesaria la prueba, etcétera, y lamentablemente la polémica y digamos las revanchas, el enojo de los equipos rivales terminaron explotando y llevando a una situación que fue insostenible, porque fue justamente el Gran Premio de Gran Bretaña en el circuito de Silverstone, el Gran Premio británico en Silverstone, en donde hubo varias explosiones de neumáticos. Ahí Pirelli sabía que tenía ya que realizar estos cambios. Y esto que sucedió en el Gran Premio británico, pues vino a apaciguar un poco todo el escándalo, porque decía Pirelli, ya ven, era necesario hacer lo que hicimos y bueno, que gracias, argumentaban que gracias a eso pudieron pues hacer cambios en la construcción de los neumáticos para mejorar la seguridad.
Charlie Whiting no quedó tan bien parado después de todo, porque lamentablemente Charlie Whiting fue, de cierta manera, quedó expuesto y se puso en duda su, ¿cómo decirlo?, su autoridad, ¿no?, ante el resto de los equipos de la Fórmula 1. Han pasado 11 años desde aquel escándalo y la sanción que fue ejecutada por el tribunal reflejó claramente las inconsistencias de este caso. Claro que hubo infracción por parte del equipo Mercedes, pero fue una infracción que fue, digamos, a invitación por parte de Pirelli y con el respaldo de Charlie Whiting. Entonces, era casi imposible pensar que Mercedes iba a ser sancionado gravemente por esta prueba. Aquí está una foto que es de la prueba realizada en ese día en el circuito de Barcelona. Lo que se queda con el paso de los años es que los pilotos de Mercedes no usaron sus cascos usuales. Usaron unos cascos que tenían un color diferente durante esta prueba. Y durante la audiencia en el tribunal, el abogado de Mercedes explicó, bueno, en retrospectiva, ahora entendemos cómo otros equipos podrían haber tenido sospechas. Ahora lamentamos la decisión de nuestros pilotos de usar cascos negros. Lo lamentamos y pedimos disculpas por esto. Teníamos nuestras razones. Fue la ausencia de guardaespaldas y personal de seguridad. Reconocemos que esta parte de la prueba despertó sospechas y eso es lamentable. Aunque ustedes no lo crean, ese fue el argumento de Mercedes en los tribunales, que por la seguridad de los pilotos habían usado cascos negros. Caray, dicen por ahí que hay gente que siempre va a creer que nos seguimos chupando el dedo, ¿no? Evidentemente, Mercedes terminó con sus problemas de neumáticos tan graves durante esa primera mitad del 2013. Nunca más volvió a tener problemas con los neumáticos. Y sí, la siguiente temporada comenzó con un dominio brutal que duró, por supuesto, muchos y muchos años y que, bueno, terminó hasta el 2021 el dominio en el campeonato de pilotos. 2021 todavía lograron su último campeonato de constructores, 8 campeonatos consecutivos. Y señores, de estas historias, la Fórmula 1 tiene varias. Todo mundo, después del escándalo, levantó las manos y dijo, somos inocentes, nosotros no hicimos nada equivocado, pero de que obtuvieron una ventaja injusta, es clarísimo que la obtuvieron. El escándalo, bueno, era Bernie Ecclestone, quedó todo callado, pero señores, la pregunta es, ¿fue un test ilegal y se obtuvo ventajas? La mejor respuesta la tendrán todos y cada uno de ustedes. Pero yo creo que este tipo de escándalos nunca van a ayudar a la Fórmula 1, una Fórmula 1 que está y sigue luchando hoy día por olvidar estos episodios oscuros en su historia que, bueno, pues lamentable o afortunadamente, como lo quieran ver, pues van a seguirse dando a lo largo de la historia. Espero que quienes no la conocían esta historia, bueno, pues puedan tener ahora una referencia. Yo los invito a que busquen información en internet sobre todo este escándalo. Hay mucho más, muchas preguntas por hacerse, pero este sin duda alguna es uno de los puntos negros, uno de los momentos más oscuros de la historia del equipo Mercedes en tiempos recientes, ¿no? Cada quien sacará sus conclusiones, queridos amigos, pero si les gustó este video, dale clic al botón de suscribirse aquí debajo. Por supuesto, déjenme un comentario, qué opinan ustedes de todo este tema tan escabroso. Y bueno, si me pueden regalar un like, pues por supuesto que nos estarán ayudando mucho a que YouTube nos recomiende cada vez más con público nuevo. Sin más por el momento, amigos, nos vemos a la próxima.